Bueno, les decía, estamos ya por iniciar en un par de meses un nuevo sexenio, con nuevos retos, nuevas cosas que maniobrar, ¿no?, en este complejo mundo, no solamente en la política mexicana, sino en la política mundial. Y todo esto en el contexto del cómo el Fondo Monetario Internacional ya redujo la previsión de crecimiento de nuestro hermoso país. Pues, les decía, parecía poquito, 0.2 puntos porcentuales, no es la gran cosa, pero al final pues sí tiene sus retos, ¿no? Tiene sus retos. ¿Cómo está el tema de la economía mexicana? ¿Cuáles van a ser? Les decía, los siguientes retos del sexenio y pues todo lo que tiene que ver, ¿no?, con este asunto. Y lo que yo tengo un especial interés, el tema del nearshoring, porque nada más andan diciendo, no, ahí viene, y ya parece como Pedro y el Lobo, güey, van a decir que viene y la mano llega. Maestro Enrique Díaz Infante, director de Sistema Financiero del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, gracias por estar aquí, y el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos y Finanzas, el IMEF. Gracias a ambos, qué gusto tenernos por acá. Oigan, si quieren nada más, vamos a abrir con lo que me llamó la atención y quise tener esta hermosa conversación sobre el tema económico, que siempre es muy complejo y a la vez no. Con este asunto del Fondo Monetario Internacional. Así que, Enrique, tú, ¿cómo sabes? A ver. Congruente esta reducción, era muy optimista al principio, ya estamos encauzando algo normal, o sea, ¿cómo estamos viendo? México, la economía mexicana está muy ligada a la de Estados Unidos. Entonces, si hay una reducción en el crecimiento de Estados Unidos, pues es lógico que se ajuste el crecimiento de la economía mexicana. Pero no pasa que ellos crecen más y nosotros estamos como, pues ahí medio inercial, y sí, sin duda, y además no ayudamos mucho. O sea, sí revisé algunas de las cuestiones, de los fundamentos con el fondo que tomó en cuenta el Fondo Monetario Internacional, y no toma todavía el plan C. Todavía no la reforma judicial, o sea, simplemente hace un ajuste de crecimiento. Se ve que sienten que va a haber menos inversión, y eso hace que digan, pues el país no va a crecer lo suficiente. Pero yo añadiría a las consideraciones del Fondo Monetario Internacional para reducir las perspectivas de crecimiento factores endógenos que no se consideraron, como es la reforma judicial, el plan C y toda esta incertidumbre jurídica que va seguramente a hacer que el Fondo Monetario Internacional después vuelva a ajustar todavía para septiembre, ¿no? Yo creo que sí, ya cuando venga la aprobación. ¿Tú, José, cómo lo ves? Mira, en el instituto lo que nosotros vemos es que hay presiones de desaceleración, precisamente. Creemos que el último trimestre del 2023 tuvo un debilitamiento importante que contagió el primer trimestre de este año, y lo que estamos viendo hoy en día es una desaceleración en el consumo, un menor consumo por un lado. El dato del empleo. No tiene sentido, ¿no? Si tomas en cuenta como que los ingresos de buena parte de los mexicanos han subido, que haya menos consumo, como que está pegando choca, la inflación, ¿no? Ya el bolsillo del costo de los productos ya está teniendo una repercusión importante, también el fortalecimiento o el debilitamiento del peso, pero es el consumo, la producción industrial o actividad industrial prácticamente no creció. Y como decía ayer, como de lo que comentaba ese momento, el mes pasado perdimos 30,000 empleos. Todo eso está trayendo como consecuencia una desaceleración económica, y en el instituto hicimos una reconsideración de nuestra expectativa de 2.1 a 2% en el Producto Interno Bruto para el cierre del 24. Okay. ¿Y sí la ven como plausible ese 2%? Porque a veces hasta estamos rogando porque sea 1,5 y en una hasta la firmamos, ¿no? De 1,5, cerrado. Pues mira, Carlos, a reserva de lo que considera José Domingo, pero yo te diría que, o sea, el crecimiento está determinado mucho por la inversión que haya. Y si no hay certidumbre jurídica... Pero, te dices inversión sumando, me imagino, ¿Te refieres a capital humano y a inversión física? Sí. Pero todo lo que tenga que ver con meterle lana al business, ahí está. Sí, pero esencialmente estoy pensando en la inversión física, pero también la inversión en capital humano es fundamental y es lo que genera movilidad social. Pero el tema es que no puede haber crecimiento si hay una inversión limitada. Y si hay incertidumbre jurídica, la inversión no va a llegar, sobre todo la inversión física, la inversión en infraestructura. Además, muchos de los proyectos de las mega obras pues ya se están terminando, aunque hay que decirlo que estas también fueron en beneficios militares. Tampoco es que haya, bueno, ellos a su vez subcontrataban a pymes y eso había una derrama de riqueza, pero eso impacta mucho el crecimiento. Entonces, yo sí creo que después puede haber ajustes a la baja. Hay además variables
a revisar cómo se van presentando, que es la elección en Estados Unidos. Eso puede también afectar hacia a la alza o a la baja el crecimiento. El nearshoring que logremos capitalizar. Para capitalizarlo necesitamos agua, electricidad y Estado de Derecho, y esos son pendientes que tenemos en México. Entonces, si algo no hemos tenido y nos han enseñado los últimos 2 meses es que esas 3 cosas parecen más como buenos deseos. Leyendas urbanas, ¿no? Sí, parecen leyendas urbanas, porque o sea, la sequía que tenemos por todo el mendigo país, ya pues, tuvimos temas con la energía, y pues el Estado de Derecho también es algo así que nos encantaría tenernos, nos llenamos la boca y decir, que el Estado de Derecho, pero aquí, la neta, digo, yo no sé usted, yo francamente no creo que andemos en esas. Tú, José, hoy te vas, ya aprovechando que estamos aquí entrándole poco a poco al tema del nearshoring, antes de eso, en el pronóstico que dijiste hace rato, ¿ya tomaron en cuenta posibles vamos a decirle, la incertidumbre, desestabilidades, o la desestabilidad que podría generar las famosas 18 reformas constitucionales? No, nuestra expectativa de 2% del PIB todavía tiene ese grado de incertidumbre que está en el panorama, que es, como bien dice Enrique, la reforma judicial por un lado, por otro lado las elecciones de Estados Unidos, y tercero, los órganos autónomos. Esos tres elementos podrían impactar todavía en nuestro pronóstico del Producto Interno Bruto para el cierre del año. O sea, total, es como business as usual. O sea, si las cosas siguieran como están, llegamos al 2%. Cachito. Ok, segunda. Ya esto lo quiero empezar a desmenuzar porque pues, ya han hablado tanto del nearshoring que ya me tienen hasta acá con decir, no, que el nearshoring nos va a sacar de pobre, y el siguiente momento mexicano y la madre. Pero justo hoy me metí a revisar las cifras de la inversión extranjera directa aquí en México, creo que es a marzo el corte que vi, o sea, justo enero-marzo, y una cifra miserable, o sea, eran incluso menos que el año pasado. ¿Dónde está el mentado nearshoring? La verdadera pregunta es, ¿existe? ¿Está? A ver, lo que se ha hablado es que hay reinversión de utilidades, las empresas que ya están ubicadas, pero nueva inversión que esté llegando de Asia, pues no está llegando como se esperaba. Están saliendo de China, pero no están llegando a México. ¿A dónde se están yendo? Bueno, se están yendo al sur de Estados Unidos mismo, y se están yendo a Centroamérica, pero aquí no estamos pudiendo proveerles seguridad jurídica, certeza, certidumbre a esas inversiones y agua y electricidad para que las empresas, las maquiladoras se establezcan. Entonces, no está siendo muy atractivo el país, y con planes C de reformas judiciales, pues ¿qué certidumbre puede tener la inversión? Entonces, yo creo que nosotros no estamos ayudando tampoco mucho a que el nearshoring, esa promesa que todo el mundo decíamos, ya nos frotábamos las manos, salen de China, van a llegar acá. Bendito. Pues no, sí, efectivamente no se está viendo como se esperaba. De hecho, uno de los países que mejor está aprovechando la relocalización de empresas es Vietnam. Los países asiáticos. Pero sí había escuchado, pero como que no cumple mucho el propósito, ¿no?, de la relocalización. Pero pasas de China a Vietnam, que está pues, no está tan lejos, ¿no? Pero lo está aprovechando de mejor forma. Y el propio Estados Unidos también. Fíjate nada más, hay una tristeza. Pero a ver, la cosa es que, aunque cumplamos el tema del... Pon tú que el agua se resuelve y nos llueve así a lo desgraciado, el tema es... incluso la energía eléctrica tiene que ser hasta limpia. O sea, no puedes decir, no, que me va a llegar así de una planta de ciclo combinado o algo así. O sea, eso ya incluso es rechazado por empresas que tienen que cumplir ciertas metas, ¿no? Normalmente las multinacionales, que son las que meten buena lana, son las que están ahí. Pero a ver, José, en este tema del nearshoring, ¿sientes que ya pasó, ya tuvimos, más bien, ya tendríamos que estar viendo reflejado en las cifras de inversión extranjera directa el impacto de estas inversiones? Nosotros lo que hemos visto es de que la inversión importante se ha estado haciendo en los parques industriales. Todo el norte del país prácticamente está saturado en cuanto a parques industriales. ¿Pero de oferta o de demanda? No. O sea, hay muchísimo espacio que no está siendo ocupado. Ya se saturaron la oferta, o sea, esto es la demanda ya saturó a la oferta. Y en ese sentido, esa sí es una señal. Pero lo verdaderamente importante es la inversión en la planta, en los equipos, ¿no? Y eso creo de darse se tendrá que dar en los siguientes años si aprovechamos la oportunidad, porque como bien dijeron ustedes, y como bien dijo Enrique, energía limpia, transmisión que hemos
invertido prácticamente nada en transmisión. En carretera hemos dejado también de invertir en carretera y sobre todo también el problema de agua y gas natural. Entonces tenemos retos importantes, ya por no decir de la seguridad, ¿no? Yeah. Oiga, no, pues que yo no veo ni por nada. Yo creo que más bien es un milagro que le metan lana a este país, nada más por el tema del tratado y por la cercanía con Estados Unidos. Yo creo que es lo que lo vuelve más atractivo. Enrique, ya hablando de retos, para los siguientes 6 años, ¿cómo andamos de nuestros retos? Pues yo creo que primero pensar qué va a pasar en septiembre. O sea, yo creo que mucho lo que va a pasar los siguientes 6 años. En 30 días se va a definir lo Pues sí, vamos a saber si vamos a tener presidenta o vicepresidenta. O sea, dejó el presidente López Obrador sobre la mesa lo que él considera debe ser su reforma judicial, pero que es una reforma que lo que busca es la concentración de poder y destrozar al poder judicial. Eso claramente no le conviene al próximo gobierno. Entonces, lo va a aceptar Claudia Sheinbaum, va como presidenta a decir, ¿sabes qué? Yo no acepto estas reformas y sobre todo la del Poder Judicial, porque si elegir a los jueces, magistrados y ministros y reducir el tamaño de la Corte, tampoco ese no es un gran problema, pero la elección de los juzgadores, pues eso claramente hace que grupos de interés puedan capturar el Poder Judicial. Entonces, pues si Sheinbaum acepta eso, está renunciando casi a la presidencia y le están indicando la ruta de vuelo y las inversiones hacia adelante pues no van a llegar. Entonces yo te diría, los próximos 6 años van a estar determinados por lo que pasa en los próximos 30 días. Okay. Los principales retos que nosotros vemos es, primero, tenemos que tener un país con estabilidad económica y con crecimiento, y para eso hay 4 retos importantes. El primero es controlar el déficit. Tenemos un déficit prácticamente este del año 6%, sí parece que va a acabar un déficit. y es un riesgo importante para la calificación soberana. Ese es el primero. El segundo es Pemex. Pemex tiene 91,000 millones de capital contable negativo, con una deuda de alrededor de 106,000 millones de dólares, deuda financiera, una deuda de pasivo laboral aproximadamente de 68,000 millones de dólares y una deuda con proveedores de 22,000 millones de dólares. Y entre más refina, más pierde. Entonces es un verdadero reto Pemex. El tercero es la revisión del TEMEC, y el cuarto reto es aprovechar el nearshoring. Tenemos todo lo que va de este siglo creciendo en promedio de 2%, cuando nuestro potencial debería ser muy superior a ese 2%. Claro. Bueno, oigan, y pues siguientes temas, ¿no? El tema justo el de Pemex. ¿Creen que ahora, pues poniendo a alguien como experta en finanzas, ¿no? Como es la que nombraría Elena González, creen que al menos, parece ser que la intención es mejorar, ¿no? La intención parece ser mejorar, falta ver si eso se concreta luego en acciones. A ver, Carlos, voy a ser políticamente incorrecto, pero te voy a hablar desde mi experiencia, como cuando fui servidor público. Mi último trabajo en el servicio público fue llevar el jurídico de la liquidación de Luz y Fuerza. La liquidación de Luz y Fuerza... Te divertiste bastante, me imagino. Estuvo bastante entretenido. Y Luz y Fuerza pues, se dividió en Luz y Fuerza bueno y malo. Lo bueno pues, se fue hacia CFE y lo malo pues, fue a liquidarse. Y en el caso de Pemex se necesita ver qué es lo que genera valor y lo que no pues, se debería de liquidar. Por eso digo políticamente incorrecto, o sea, estoy atentando contra el nacionalismo y hablar de que la soberanía y todo, pero 106,000 millones de dólares es ya inmanejable, los pasivos laborales son altísimos y sí se debería de considerar qué es lo que tiene valor agregado y lo que no, pues venderse, deshacerse de los fierros y liquidarlo. Entonces yo creo que la viabilidad de Pemex depende de una cirugía mayor y pudiera tomarse como referente lo que pasó con Luz y Fuerza del Centro. Bueno. José, hablando de deuda, ahorita que está hablando de Pemex, la deuda nacional, digo, en el tema nominal sí ha crecido, pero creo que en porcentaje del PIB no tanto, se ha mantenido por ahí del 49-50%. ¿Consideras que está en un nivel ya inmanejable, que está en un nivel bueno? Digo, este año creo que va a crecer 2 billones de pesos, ¿no? Que es justo el tema del déficit. Pero, o sea, el tema de deuda general del país. A ver, crecimos mucho en deuda en este sexenio. Sí. Sin embargo, que no, todavía está en niveles manejables.
de alrededor del 50%. Entonces, yo creo que estamos en un buen momento para tomar las decisiones necesarias y hacer los ajustes, primero para bajar ese déficit que, como ya dije, nos pone en riesgo de calificación soberana, y segundo, tener un mejor manejo de la deuda a largo plazo. Okay. Oye, pero pues, al final o sea, no es tanta bronca el tema de la deuda, siempre y cuando, yo me imagino, se use bien y para propósitos de no pagar el gasto corriente, ¿no? Porque es realmente la bronca. No, y otra cosa, Carlos, efectivamente, o sea, si la inviertes en capital físico, en proyectos, en infraestructura, no entrenes malla y todo. ¿No? Pero también aquí yo te diría, oye, pues ¿estás muy endeudado o no? Pues tú me dirías, ¿y cuánto gano? Dependo, ¿cuánto gano? Y entonces ya te diré si estoy muy endeudado. Entonces, un factor también es la reforma fiscal. O sea, sí necesitamos mayores ingresos. Este país le urge y es algo que en campaña, pues evidentemente ningún político lo va a mencionar, pero es una necesidad que tiene este país. O sea, no puede ser que nuestros ingresos tributarios estén alrededor del 17 puntos del PIB y 6 puntitos más. Súmaselo de lo que aporta Pemex para llegar a 23 puntos porcentuales, siendo que el promedio de ingresos de los países de la OCDE son 34 puntos porcentuales. Entonces estamos 11 puntos abajo de lo que ingresa a los países de la OCDE y además 6 puntos porcentuales son muy cuestionables porque vienen de Pemex. Entonces, si no tenemos suficientes ingresos, pues no tenemos para invertir y la deuda pues puede ser mucha, claro, si no tenemos con qué pagarla. Pues, sobre este tema, dime. Yo agregaría, sí, una reforma fiscal, pero también una mejor forma de gastarlo. Sería el complemento. Bueno, pues es que luego está como muy, muy al arbitrio, ¿no? De quien llega a proponer el presupuesto. Esa es la bronca, ¿no? Pero, en fin, ¿tú crees que si no hay una reforma fiscal se pone en peligro todo el asunto de la economía futura? Bueno, tenemos que reducir el déficit, eso es un hecho. Y para reducir el déficit te tienen que hacer ajustes. Y los compromisos en las finanzas públicas ya están muy duros, las finanzas públicas están muy estresadas. Y en ese sentido, en caso de que no alcance la cobija, pues obviamente se tendrá que hacer una reforma fiscal. Sí. Y aquí también está el tema de lo que decía José Domingo, o sea, el gasto. Gastamos mal. Se gastó mucho en gasto corriente, en programas asistenciales que van a tener que ser revisados. O sea, es difícil que uno de esos programas que ya la gente recibe ese dinero acepte perderlo, pero tendrías que entonces regresar a los programas tipo Progresa, Oportunidad y Prospera, condicionales, para que tengas una ganancia en capital humano y que lo condiciones a que se invierten los hijos y que traigan boleta de calificaciones y cartilla de vacunación para que te den el apoyo y dirigido a las mujeres y todo. Revisar el diseño de esos programas para no seguir gastando mal. Suena como algo muy poco plausible, dado ya el volantazo que dimos en 2018, la verdad, pero pues mira, es lo que nos tocó vivir, mi estimado. O sea, si quieres algunos comentarios finales, nada más como para darnos una especie de perspectiva. Yo sé que el tema económico pues puede cambiar de un día para otro, ¿no? Si tú haces incluso una planeación, una proyección a un par de años, pues puede cambiar mañana. Pero más o menos viendo cómo ves ahorita la economía mexicana con todos sus, digamos, bemoles, ¿no? Tanto del agua, de la seguridad, de la electricidad, del nearshoring, que nada más parece un fantasma. ¿Qué podemos medio estar? Mira, yo quiero ser optimista. Los mensajes que ha mandado la nueva administración con los nombramientos hasta el momento, nosotros creemos que son buenos. Okay. Y en el IMEF hicimos un documento que le llamamos Documento Visión IMEF 2024-2030, que es la línea que nosotros consideramos hacia dónde tiene que ir el país. Y básicamente el gran problema es la pobreza y la desigualdad, que la tenemos que atacar. Y básicamente para atacarla tiene que haber, obviamente, las condiciones de inversión, Estado de Derecho, inversión, sistemas de salud de calidad y alcance de todos, que es un conductor que hace que haya mucha desigualdad cuando esta no se tiene, y obviamente la educación enfocada también de calidad y para todos, pero enfocada a lo que es la nueva economía, a la economía digital, a la economía de los modelos disruptivos del capital intelectual, ¿no? Y de la inteligencia artificial. No. Sí, mira, Carlos, suscribo lo que dice José Domingo. O sea, en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el eje rector de nuestras investigaciones es la movilidad social.
no puede haber un bienestar socioeconómico, un ascenso socioeconómico de la gente si no inviertes en capital humano, en salud y en educación. Entonces, nosotros también esperamos hacia adelante que haya más inversión en educación y en salud, pero de calidad, que permitan el fortalecimiento del capital humano para que haya un crecimiento incluyente con movilidad social. Entonces, eso debe de verse hacia adelante. La infraestructura, la inversión en infraestructura, pues ya no es que no vaya direccionada hacia los militares, sino que vaya direccionada hacia las empresas, y eso, sobre todo a las pymes, para que haya generación de empleos. Entonces, es lo que yo esperaría hacia adelante y, sobre todo, reitero, el plan C. O sea, para pensar en los próximos 6 años tenemos que pensar en lo que va a pasar en septiembre. Si se aprueba eso, ya tenemos otro sexenio distinto y puede ser no muy agradable. Enrique Díaz Infante, director del Sistema Financiero del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, gracias por estar acá. Y al ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Gracias. Mis Squinkles, vamos a un corte.